ecuatorianos comemos pan, mucho pan. Es más, en el 2012, el INEC colocó en su última encuesta de gastos del país a este producto como el de mayor consumo, seguido por el arroz y bebidas gaseosas. Ese año los ecuatorianos gastamos $34.3 millones en pan de trigo. ¿Qué tan saludable es comerlo? Si es bien una fuente de proteína y de carbohidrato, no es tan consumible por el hecho de que es un abuso de harinas y son harinas refinadas. Y hoy en día en el mercado le han hecho muy procesado, entonces ya no sabes cuál es un pan integral, cuál es un pan blanco, cuál es un pan que no te aporta ningún micronutriente, que son vitaminas, minerales, sino lo único que aporta es harina y mayor saciedad en el momento de consumirlo. Por eso, muchos buscan cursos y talleres para aprender a hacer su propio pan. Y ya con las manos en la masa, profesores como Jorge Paredes enseñan que el pan es un arte y como el vino, su preparación está llena de secretos que al inicio no son tan fáciles de poner en práctica. Primera vez que intento hacer pan, era un poco sin saber qué hacer. Creo que los mejores amigos que puede tener un panadero van a ser siempre la balanza, una calculadora y en ciertos casos una regla, porque todo lo hacemos muy bien calculado y eso nos damos cuenta que hace que mejore el producto radicalmente. ¿Qué es la red de gluten? Es básicamente una malla que cuando tú estiras te vas a dar cuenta que el gluten se desarrolló y esto va a ser lo que sostiene todo el pan. Para amasar a mano lo debemos hacer durante 20 minutos continuos, no podemos parar. Me voy dando cuenta que puedo hacerlo. Al inicio encontré dificultades, pensé que se me pegaba la masa, como viste, y pensé que me iba a ser más difícil, pero ahora, no sé, como que he cogido soltura y puedo hacerlo. Con los dedos meñiques hacia la base, apretando y la traigo hacia mí, ¿sí? Se va a ir formando una bolita. Y aquí va a reposar, va a tener su primer reposo luego de amasado, que va a ser de 20 minutos. Entre medidas exactas, pausas cronometradas y auténticos masajes a la masa, un clásico del pan empieza a aparecer. ¿Se animaría a hacer su propio pan? Siempre va a ser recomendable utilizar un pan casero o realizar el pan en nuestra propia casa. ¿Por qué? Porque utilizamos un tipo de grasa más confiable. Podemos controlar la cantidad de grasa, la cantidad de harina e inclusive el tipo de levadura que vamos a utilizar para la preparación. Mientras que en tiendas, en industrias, utilizan siempre los materiales un poco más baratos para mejorar la producción, mas no pensamos tanto en salud como cuando nosotros lo elaboramos en nuestras propias casas. El gluten es un elemento que está presente en algunos de los ingredientes más comunes para hacer pan, como la harina de trigo o la avena. Hay quienes no pueden digerir este gluten y se los conoce como celíacos. Carolina Ceballos padece esta enfermedad desde hace 7 años y eso significó un cambio total a su estilo de vida. Tenía acidez, náuseas, vómito repentino de la nada, sin haber comido nada dañado, lo que sea. Y me hicieron endoscopía, colonoscopía, no salía nada. Después de tantas pruebas me hicieron un examen de sangre y salió que tenía enfermedad, o sea, tengo enfermedad celíaca. No permite que absorbas nada de nutrientes, o sea, no se absorbe 0 nutrientes. Claro, yo cuando me dijeron eso fue como que, bueno, ya, chao pan, chao pasta, una pizza. Poder llamar una noche y pedir pizza. Es lo que más extraño. Pero el problema en esto es que el gluten está escondido en un montón de ingredientes, como la salsa de soya, espesantes, sopas de fundas, saborizantes, salsas. Medio estudiando algo las cosas, sacamos recetas de masas de pizza, pan principalmente, que es lo básico que tiene que haber en la casa. Este es un pan de papa, son unos pancitos de papa como bizcochitos. Tiene harina de arroz, maicena, yuca y almidón de papa. Tenemos goma sangpan, que es lo principal en las preparaciones sin gluten, sal, y aquí hay polvo de hornear y bicarbonato. Panela.
Mezclado es un poco, vamos poniendo poco a poco la mantequilla. Tiene que estar a temperatura ambiente. Una taza de leche, el jugo de un limón o 2 cucharaditas de vinagre. Es harina de arroz. Entonces con un moldecito se corta. Y le pintamos con un poquito de leche para que salga más doradito y balón. 15-20 minutos y ya está el pancito. Vamos a hacer un pan de molde, como de tajada. Tiene azúcar y de levadura igual. Es mezcla de arroz, maicena y yuca y 2 tazas más de maicena. Una media taza de aceite por receta, aceite vegetal, clara de huevo, media taza igual por receta. Y goma santan, 2 cucharadas por receta. Y sal. Cuando ya empiezan a salir burbujitas ya está la levadura. En el mundo del pan todos han escuchado alguna vez de la masa madre. Esta levadura natural está formada apenas por agua y harina. Sin embargo, su receta y manipulación son un verdadero reto hasta para el más experto panadero. Para hacer la masa madre, siempre la harina que voy a utilizar es una harina de centeno, una harina integral, una harina de fuerza, una harina que pueda absorber mucha agua, ¿no? Este iniciador o arrancador son la base de toda masa madre. Y voy a hacer mi arrancador a partir de 50 gramos de harina. Tenemos el 46.5 gramos de agua. En este punto no va a ir para nada levadura. Lo ideal siempre va a ser que lo dejemos reposar unos 30 minutos. Este arrancador es el secreto más preciado para hacer masa madre. Es tan valioso que solo tomamos el 16% de esta primera mezcla para continuar con la receta. Se añade agua y harina en partes iguales y se deja fermentar al ambiente por 24 horas. Luego se tapa y se deja reposar por 8 días más. La masa madre puede vivir varios años. Existen masas madre que tienen más de 150 años en algunas panaderías en Europa y siguen trabajando, y es como la firma del panadero, y es por lo que son muy reconocidas. Lo que hace hacer un pan con masa madre es un doble proceso de digestión. O sea, el proceso de la levadura madre es como que te ahorra un proceso de digestión en tu cuerpo y ya te da las cosas más sintetizadas. Así tu cuerpo no tiene que trabajar tanto para aceptar o para digerir un pan. La versatilidad de la masa madre permite hacer combinaciones para muchos tipos de panes, como por ejemplo el pan integral. Tengo pesado entonces ya harina integral, harina blanca, leche en polvo, un poco de sal, azúcar para que se estabilice. Vamos con 100 gramos de manteca y también un poco de esponja natural y masa madre. Esto es oro. Va a aportar muchísimo sabor y estructura. Ahora vamos a agregar el agua. En amasadora, en lugar de 20 minutos, se amasan únicamente 12 minutos. Que le hago parar en este momento para agregar un poco de semillas. Se va a amasar unos 4 minutos extra y lo vamos a sacar apenas esté. Y esta igual viene a reposar 20 minutos, ¿sí?
tantas cosas que te dicen que le ponen estas cosas aditivas a los panes, los conservantes, los preservantes. Entonces prefiero hacerle yo el pan en casa, que es más sano y lo sienta mucho mejor. Quería recuperar la tradición en casa, en finados o en reuniones familiares se hacía pan, se preparaba pan. Y entonces, ante esa necesidad, quise aprender. ¿Sí? Tienes corteza por todos lados. Esta costra por lo general no se forma en un pan comercial, ¿sí? Este es el pan integral que le hemos utilizado, la masa madre. Es un pan totalmente natural y también aquí le hemos utilizado diferentes frutos secos como es la avena, el ajonjolí. Todos los panes tienen un sabor, ¿no? Distinto, pero al momento que pruebas de masa madre, tiene un sabor con profundidad, que te llega más allá de lo habitual. Incluso con todos estos beneficios, comer en exceso este tipo de pan también conlleva riesgos para la salud. Sin embargo, que esto no sea una traba para intentar hacer pan en casa y probar nuevos sabores. Piense que también es la oportunidad de compartir nuevas experiencias en familia.